Hare Krishna, devotos, mis reverencias a todos. Jai Shila Prabhupada, bienvenidos. Aquí estamos nuevamente en las redes de Hare Krishna Mar del Plata, como todos los días jueves a las 18 horas, haciendo esto que es Bhakti 360. Estamos tejiendo redes, estamos construyendo puentes entre la cultura del Bhakti Yoga y muchísimas otras cosas que hay alrededor de la sociedad en que vivimos, esta sociedad de Occidente. Y el día de hoy tenemos un tema muy especial, por lo cual tenemos un invitado muy especial. Hoy vamos a hablar acerca de San Juan de la Cruz, vamos a hablar del misticismo cristiano, vamos a hablar de la poesía cristiana del Renacimiento y conciencia de Krishna. Por eso estamos ahora con nuestro invitado, a quien presento, su santidad Bhakti Sundar Goswami. Hare Krishna Maharaj, mis reverencias. ¿Cómo está usted? Hare Krishna. Muchas gracias por la invitación para hablar de este tema interesante, ¿no? De la poesía de San Juan de la Cruz y la similitud con la conciencia de Krishna. Claro, claro que sí. Maharaj, antes que comencemos con la charla, cuéntanos un poquito dónde está usted en este mundo de pandemia y de cuarentena. ¿Dónde está ahora? ¿Y dónde está predicando? Estoy en una comunidad rural de los devotos. Se llama Nueva Bajulaban y el lugar es Cuerámaro, México. Qué bueno. Está como en el centro del país, ¿no? Qué bueno. Hay una qué bueno. comunidad, se está construyendo un templo muy bonito, grande aquí en la comunidad. Y aquí está el BBT también, la central de la impresión de libros y Claro. organización de la distribución también. Bueno, buenísimo. Bueno, mis reverencias entonces a todos los devotos que están allí en esa comunidad. Me alegro que esté bien usted y esté contenido, cuidado en estos momentos tan difíciles en el planeta Tierra. Maharaj, si le parece, vamos a introducirnos en el tema del día de hoy. Este tema es algo que yo escuché de usted hace muchísimos años, cuando nos vino a visitar aquí a la ciudad de Mar del Plata. Me acuerdo que usted vino y creo que la primera vez que yo lo vi, lo conocí, uno de los encuentros, en una de sus charlas, de hecho tuvo todo un seminario, fue todo un encuentro especial dedicado a conciencia de Krishna y las poesías, la filosofía, la escritura, la literatura de San Juan de la Cruz. Me gustaría si usted nos puede contar un poco, yo sé que bueno, él es un monje cristiano, vivió en el Renacimiento, una persona, digamos, dentro de lo que es el misticismo cristiano. ¿Usted en qué momento, cuándo fue la primera vez que tuvo contacto con la poesía de San Juan de la Cruz o cuándo empezó a conocer esta importante figura de la religiosidad española? Bueno, realmente fue casualmente que conocí de esto. Fue hace muchos años. Se estaba celebrando una fecha de su natalicio y justo en el diario, en las páginas centrales, había un artículo interesantísimo sobre él y sus poesías, ¿no? Y cuando leí el artículo me dejó muy impresionado por el espíritu de desapego al disfrute material y la entrega amorosa a Dios. Pero lo que más me llamó la atención era la visión de San Juan de ver el alma como femenina, como la esposa, y Dios como el masculino, el esposo. Que el alma va en busca de su amado, ¿no? Entonces eso me llamó mucho la atención, porque en nuestra tradición, ¿no? Gaudiya Vaishnava, pues el Señor Chaitanya enfatizó el amor de las gopis por Krishna como la cúspide más elevada de servicio. Claro. En el ámbito de pureza del alma, ¿no? De su entrega amorosa a Dios. Entonces, pues decidí averiguar más sobre sus poemas y su persona y escribí algunos ensayos sobre esto y lo he compartido con personas, con devotos. De hecho, aquí en México
me entrevistó la televisión y di una conferencia en la Casa del Poeta en la Ciudad de México Qué bueno. sobre este tema de los poemas de San Juan de la Cruz y el krishnaísmo. Muy bueno, muy bueno. Así que todo empezó en un artículo en el diario, le llamó la atención, Sí, empezó a investigar y bueno, y empezó a leer, ¿no? Me imagino que se hizo de sí, las poesías de San Juan de la Cruz, empezó a leer sus textos. sí, sí. Me acuerdo que estaba Virabajo Prabhu visitando Venezuela y le mostré el artículo, él también se quedó muy impresionado, muy admirado, pues, ¿no? Claro, claro, qué Del bueno. tema, ¿verdad? Porque no se ha visto en la tradición cristiana eh, ese tipo de atracción por Dios en el Madhurya Rasa, ¿no? En el Claro, amor de esposa a esposo, de amante a amado, ¿no? Entonces fue como algo único, ¿no? De hecho, San Juan de la Cruz se considera doctor en la Iglesia Católica, exacto, sí, 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 en tal el cual, sentido que aportó algo nuevo que antes no había, ¿no? No se conocía. tal cual. Entonces él era muy cercano a, a, a una gran santa también, eh, Sor Juana de Ávila, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Teresa de Eh, Ávila, Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila, correcto, gracias. También ella tiene sus poemas muy bonitos, y, ¿no? Ha expresado esos tipos de sentimientos. Entonces, pero una cosa que me di cuenta, que en algunos de los poemas de San Juan de la Cruz hay unos sentimientos muy paralelos al sentimiento de separación, de sentir la ausencia Claro, del ser amado, el ser supremo, ¿no? En uno de sus poemas, por ejemplo, él nació en 1542 y murió en 1591. Y el señor Chaitanya apareció en este mundo en 1486. O claro, sea, fue casi contemporáneo, pues, tal cual. el señor Chaitanya, Mahaprabhu, y obviamente puede que haya alguna influencia mística ahí que se le pasó a él, Sí, aunque sí, estaban lejos, ¿no? En España, del lejano oriente, pero esas cosas a veces suceden por inspiración divina. claro, el Shakti está ahí. Sí, no me queda la menor duda que es una inspiración por su bondad, su pureza, que recibió una revelación única, pues por decirlo así, ¿verdad? Claro, Entonces, de uno de sus poemas, él dice, podemos leer algunos de sus poemas, sí, mientras estamos charlando, si te parece bien, sí, sí, ¿no? Uno de sus famosos poemas se llama Vivo sin vivir en mí. ¿Ah? Y habla de añorar la presencia de Dios, sentir la ausencia. claro, Eh, en nuestra tradición se llama sentir la separación, ¿no? Viraja, ¿no? Entonces en ese poema él dice, vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero. Y que está esperando el encuentro con claro, Dios. O sea, vive sin vivir en él mismo porque ya su vida no es para sí mismo, ya su vida es para amar y servir a Dios. Entonces muere porque no muere, porque se le hace larga la la hora de la espera, muerte, porque la espera, pues, claro, entre la vida y la muerte y el encuentro con el amado, ¿no? En mí yo no vivo ya y sin Dios vivir no puedo, pues sin Él y sin mí quedo. Este vivir, ¿qué será? Mil muertes se me hará, pues mi misma vida espero, muriendo porque no muero, ¿no? claro, Muy poético, muy hermoso, ¿no? O sea, ya sin Dios no puede vivir, está tal claro, cual. ¿no? Y eso quiere decir que es un alma pura, un devoto puro de Dios, ¿no?
¿ya? Porque no puede vivir sin Dios, ¿no? Entonces, pero este vivir, ¿no? Sintiendo la ausencia de Dios, ¿qué vida es esta, ¿no? O Claro. sea, en realidad esa es la mejor vida que hay, pero en la humildad de la devoción, ¿no? Considera que, bueno, así el Señor Chaitanya se expresó cuando dijo, ¿no? Yugayetam nimeshena chakshusha prabrishayetam shunyayetam jagat sarvam govinda virajename, que un momento me parece como 1000 años o más, una yuga, un milenio, sin la ausencia, ¿no? Sin la presencia de Govinda. Me parece el mundo vacío. Tal cual. No tiene sentido nada. ¿Sí? Entonces eso es estar enamorado de Dios, ¿no? En el mundo material, pues, es muy raro encontrar a alguien que tenga fe en Dios, Claro. que hablar de que ame a Dios con esta intensidad, ¿no? ¿No? De solo vivir para Él, ¿no? Tal cual. No encontrarle sentido a la vida sin la conexión con Dios. Eso es el Bhakti Yoga, prácticamente. El Bhakti Yoga es el servicio amoroso, ¿no? En Bhakti es la de un servicio amoroso y yoga es la unión. Claro. O sea, la unión del alma con Dios es a través del servicio amoroso, no a través de la especulación árida filosófica, ¿no? Ni a través de austeridades severas o penitencias, ¿no? Claro. Autoflagelarse, como era la moda en la Edad Media, ¿no? Mucho sufrimiento en la Edad Media. Sí, sí. Realmente se dice en el Bhagavad Gita que Paramatma se perturba cuando alguien castiga su cuerpo innecesariamente, que causa dolor a su cuerpo físico. Claro. Pero en cambio, ese sufrimiento de sentir la ausencia de Dios no es material, es otro tipo de éxtasis, ¿no? Parece sufrimiento al ojo mundano, pero en realidad, para alguien que conoce la ciencia, ¿no? Espiritual, sabe que es otro tipo de éxtasis. Claro. De añorar estar con Dios, de amarlo, servirlo personalmente. Parece que está sufriendo por ello, ¿no? Pero en realidad no es sufrimiento, Claro. es amor, ¿no? Claro. Es éxtasis, ¿no? Sí, sí, es una forma de demostrar el amor. Exactamente, pues. Añorar al ser amado. Tal cual. Así es. Por ejemplo, en el Chaitanya Charitamrita, sí. Sí, perdón que lo interrumpa, Maharaj. Quería Sí. volver a algo que dijo al comienzo que me parece interesante, que quizás para las personas que están viendo, si no están muy, digamos, sumergidas en nuestra tradición del Bhakti Yoga, por ahí les va a resultar sorprendente esta idea de que las almas son femeninas, algo que usted decía al comienzo, porque San Juan de la Cruz se pone en esa posición, aunque él era, digamos, tenía el cuerpo de un hombre, se pone en una posición, digamos, femenina de ser el amado de Dios. Explíquenos un poquito este concepto, digamos, teológico, de que las almas espirituales, las jivas, las atmas, las entidades vivientes, son femeninas según nuestro entendimiento de conciencia de Krishna. Muy buena pregunta, muy buen punto. Claro. Son femeninas desde el punto de vista espiritual, no físico. Claro. ¿No? San Juan de la Cruz tenía un cuerpo de hombre, sí, sí. ¿no? Pero en su fuero interno espiritual, él se veía a sí mismo como la esposa, ¿no? Y a Dios como el esposo. Claro. Entonces, espiritualmente hablando, ¿no? Entonces, somos energía, somos prakriti, ¿no? Apara prakriti, energía superior, ¿no? Para prakriti es la energía material, y apara prakriti es la energía trascendental. Entonces, sí. la jiva, el alma espiritual, es por naturaleza femenina en el sentido de que, ¿no? Su naturaleza es servir y amar a Dios, ¿no? Claro. Y Dios es como, en el sentido espiritual, el masculino supremo, ¿verdad?
porque es el disfrutador supremo, Ujú. ¿no? Sí, Pero Krishna no le interesa disfrutar de nada material. claro, Él claro. solo tiene interés en disfrutar del amor espiritual de las almas y el servicio que le presta. Él no toma en cuenta si el cuerpo es hombre o es mujer, Claro, tal ¿no? cual. Entonces, lo que le importa es la devoción que un alma puede tener al acercarse a él. Eso es lo que le atrae Sí, sí, sí. de las almas, ¿sí? Porque él corresponde, él reciproca ese amor, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, Y al gracias, haber muchas ese gracias. intercambio, muy bien. Entonces, porque la filosofía del Bhagavad Gita nos enseña que no somos hombres ni mujeres, ¿verdad? Claro. Somos almas espirituales eternas. El cuerpo masculino o femenino es un traje del alma. Ujú. Ya hemos tenido en muchas vidas diferentes cuerpos, hemos cambiado masculino o femenino muchas veces. Claro, Entonces, lo primero de la filosofía védica es entender que no somos los cuerpos físicos, somos almas espirituales eternas, tal ¿no? cual, tal cual. Gracias, gracias Entonces, Maharaj por aclarar ese punto. Muchísimas gracias. eso es muy importante para empezar el tema, ¿verdad? Eh, Está eh, muy bien, está muy bien. ¿Hay alguna otra poesía por ahí, Maharaj, que nos quiera compartir y sí, hagamos sí, para hacer alguna sí, analogía con claro el que Bhakti sí, Yoga? por supuesto, por supuesto. Eh, pero voy de ese mismo poema, Vivo sin vivir en mí, Sí, voy a leer dos más para que compartir cómo el sentimiento de San Juan de la Cruz se asemeja al sentimiento que expresó el señor Chaitanya de sentir la ausencia, ¿no? El sí, amor en separación. Eh, dice él, cuando me empiezo a aliviar de verte en el sacramento, haceme más sentimiento el no te poder gozar. Todo es para más penar y mi mal es tan entero porque muero, que muero porque no muero. Y si me gozo, Señor, con esperanza de verte, en ver que puedo perderte, se me dobla mi dolor, Ah, viviendo en tanto pavor y esperando como espero, me muero porque no muero. qué bueno. O sea, está Claro, anticipando a la separación antes del encuentro. Dice, quizás me sienta esperanzado de que algún día tú te reveles a mí y pueda verte, ¿no? Pero solo al pensar que después te voy a perder de nuevo, claro. me llena de pavor ese pensamiento. ¿Ah? Y esperando como espero, pues me muero porque no me muero, pues. Eso es muy bonito, eso es muy Gaudiya Vaishnava, eso es muy Gaudiya Vaishnava. Tal cual. Anticipar la separación incluso antes del encuentro, ¿no? Claro. Entonces, Es como, usted corríjame, pero es como el sentimiento de las gopis, ¿no? Que sienten por Krishna. exactamente, sí. Claro. Sí, así es, así es. Y fíjate lo que dice él aquí en plan de sentimiento de alma, ¿no? Como femenino, dice, sácame de esta muerte, mi Dios, y dame la vida. No me tengas impedida en este lazo tan fuerte. Mira que muero por verte y de tal manera espero que muero porque no muero. Claro, claro, tal cual. Entonces, él estaba diciendo, no me tengas impedida, no se siente hombre, Tal pues, cual. en el sentido físico, se siente, es un alma autorrealizada, pues, ha entendido que no es el cuerpo. Pues. Muy Aunque está bueno. en el cuerpo de hombre, él sabe que él es un alma, ¿no? Que ha traído a Dios como esposo. Claro, Esa es, esa es una de las relaciones de amor con Dios, como sirviente, como amigo, como padre o madre, o como amante, como esposo. Entonces, obviamente, él tenía ese, ese sentimiento, ¿no? Esa atracción por Dios, lo cual es muy, muy bonito, ¿verdad?
Muy bonito, muy bonito. Entonces, Maharaj, quisiera consultarle justo sí, sobre este punto, porque parecería ser, por lo que estamos charlando, que San Juan de la Cruz estaba como en una especie de Madhurya Ras, ¿no? Tenía estos sí, sentimientos conyugales con el Señor Supremo. Eh, Muchas veces me han consultado de que, por ejemplo, si cualquier persona de cualquier tradición puede practicar Bhakti Yoga, siempre la respuesta es que sí. Nosotros entendemos que los niños, los hombres, las mujeres, los adultos, o sea, sí, sí, por blanco, supuesto, todo el negro, mundo. todo el mundo puede practicar Bhakti Yoga. Mi consulta es, entonces, viendo este ejemplo de San Juan de la Cruz, ¿todo el mundo tiene acceso a estos altos niveles de sentimientos espirituales? Porque, como decíamos, San Juan de la Cruz, digo, no está en la India, está en España, no era un bhakti yogi en el sentido de que no adhería, digamos, formalmente al Gaudiya Vaishnavismo, pero tenía aparentemente los mismos sentimientos que tienen los grandes santos de nuestra tradición. Sí, obviamente que el Bhakti Yoga es natural en todas las religiones. Cuando le preguntaron a Jesucristo cuál era el mandamiento más importante de las escrituras hebreas, Uh-huh. él dijo amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, toda tu fuerza, ¿no? Todo tu corazón. Claro. Entonces sí, el énfasis es el amor a Dios. Ahí empezó todo. Después se tergiversó, Uh-huh. ¿no? Se mundanalizó, pues, ¿verdad? Claro. Con intereses más mundanos, la religión. Recordemos que en la Edad Media vendían terreno en el mundo espiritual, en el cielo. Tal cual, tal cual. Había indulgencias por pecados muy graves, pagas algo y Y te ese tipo perdonaban. de comercio. Se tergiversó, pues, ¿no? Y San Juan de la Cruz, junto con Santa Teresa de Ávila, hizo una reforma, pues, ¿no? Él la ayudó a ella a establecer una orden que se llamaba las Carmelitas Descalzas, Sí, sí. porque había los carmelitas calzados. Entonces ellos abrieron una Más nueva austeros, orden, eran más ¿no? austeros. Más austeros, ¿entiendes? O sea, eh, más devocionales, ¿no? Claro. Se dice que Santa Teresa de Jesús, cuando entraba en oración profunda, levitaba, no tocaba el piso, ¿no? O sea, era una santa, pues, una mística, ¿no? Claro. Y San Juan, pues, él era muy cercano a ella y como era colaborador de ella, fue apresado por la misma Iglesia Católica y lo pusieron preso por como 8 o 9 meses. Y estando preso, pidió vela y pergamino y pluma y ahí fue donde escribió la mayoría de sus poemas. Qué increíble. Encarcelado. Claro. Comía solo pan y agua, era vegetariano, ¿no? Muy austero. Entonces, se escapó de la prisión, ¿no? Se escapó de la prisión. Qué Ya increíble. así fue como pudo seguir, ¿no? Pero ambos estaban en la lista negra De la iglesia. de, ¿cómo se llama esto? La La Inquisición. Inquisición, claro, claro, La Inquisición los tenía en la lista negra por sus ideas diferentes, ¿no? claro, Muy abiertas, ¿no? claro, Inclusive querían acusarlos de estar influenciados por el diablo, ¿no? En, su, en sus éxtasis místicos claro. que tenían, ¿no? Entonces, religión sin filosofía puede llevar a eso, al fanatismo o al menos sentimentalismo. O sea, Sí, sí. amo a Dios, pero hago todo lo contrario a lo que Él dice. ¿Verdad? Claro. Entonces, muy importante eso. Entonces, en uno de esos poemas que se llama Canciones del Alma, que se goza de haber llegado al alto estado de la perfección, que es la unión con Dios, ¿no? O Es sea, como este es el estado más elevado, máximo, claro, la unión con Dios, ¿no? Eso se llama en sánscrito Samboga. claro. Y Vipralamba es la separación La separación. y Samboga es la unión. Está bien. Entonces, Entonces, en nuestro estado, claro, sí, en nuestro estado actual, condicionado,
se recomienda, como lo enseñó el señor Chaitanya, tratar de cultivar los sentimientos de ausencia, de separación Claro, de Dios. No de samboga, no de unión. No estamos en ese nivel. claro, Ese nivel es muy elevado, ¿no? Pero sentir la ausencia de Dios es tan bueno como la unión con Dios. Porque claro, se extraña tanto a Dios que uno piensa continuamente en Él. claro. Uno desea estar con Él. Exactamente. Entonces, eso es tan bueno como estar con Él, dice Prabhupada. En el ámbito trascendental no hay diferencia entre la unión y la separación. Es más, en la separación se siente más fuerte la unión. Tal cual. Muy bien. Entonces, fíjate en este poema que les voy a leer. Es muy interesante porque parece como si fuera una gopi hablando, ¿no? Y dice lo siguiente: las gopi eran las devotas más amadas de Krishna por su amor, su entrega a él. Claro. Eran simples pastoras, eran pastoras de vaca, ¿no? Y eran las devotas más puras, más elevadas de Krishna, ¿no? Entonces el poema es así: en una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, con la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, ¿no? Y así sigue, ¿no? En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz seguía, sino la que en el corazón ardía, ¿no? Así, esos deseos ardientes Claro. de salir de su casa sin que la vean los familiares, ¿no? Claro. No le encuentro. Parece una descripción de la danza rasa. Sí, así es, así es. Esta luz me guiaba más cierta que la luz del mediodía, a donde me esperaba, ¿no? Quien yo bien me sabía, o sea, sabía quién la estaba esperando, Claro. Krishna, obviamente. Y dice: oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Eso es muy interesante Sí, porque hay un claro. pasatiempo de Krishna, ¿no? Cuando Krishna, cuando Radharani, la gopi más amada de Krishna, se sienta bajo un árbol esperando a Krishna, ¿no? El árbol se llama Imli Tala, es un árbol de tamarindo. Uh-huh. Llegué a verlo vivo con hojas verdes hace más de 30 años, ¿no? Desde hace 5.000 años de antigüedad del árbol. Claro. Bajo ese árbol se reunían Radha y Krishna, ¿no? Y en una ocasión, Radharani estaba esperando a Krishna bajo el árbol y sintió tanta el amor en separación, la añoranza de que Krishna ya llegara, que su cuerpo dorado se transformó en azulado, como el de Krishna. Claro, tomó el color Entonces, de su amado. sí, exactamente, ¿no? Y a Krishna también le ha pasado que al sentarse bajo el mismo árbol esperando que llegue Radharani, su cuerpo azulado se volvió dorado, como el de ella. Entonces, esta frase que dice: oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada, Claro. ¿no? O sea, en la unión, pues, ¿no? O sea, hay una total unión, pues, ¿no? Se identifica, ¿no? El Claro, claro. amado con la amada, ¿no? Bueno, y así sigue. Yo escribí algo también sobre estos versos. Sí, Entonces, es muy importante enfatizar lo siguiente de lo que escribí, que este amor divino se diferencia de la lujuria material, claro. aunque pareciera a simple vista algo similar.
Claro. y se caracteriza por un fervor trascendental de complacer al Señor con una devoción amorosa espontánea, ¿no? Entonces, una cita del Chaitanya Charitamrita dice: el amor y la lujuria son diferentes características, así como el hierro es diferente del oro por naturaleza. O sea, ambos son metales, pero no se Claro. puede comparar el valor de hierro con el oro. Asimismo, a veces, mismo San Juan de la Cruz fue malentendido. Pensaban que tenía una novia escondida o por ahí o algo así, ¿no? Claro, ¿Me claro. explico? ¿No? Bueno, Entonces, me hace acordar, Maharaj, de el libro en el Antiguo Testamento, El Cantar de los Cantares, que también, ¿no? sí, Fue como criticado, como si fuera una especie como de poesía erótica, pero en realidad lo que sí, estaba describiendo eran estos sentimientos intensos de amor del alma hacia Dios. sí, correcto. Sí, así es. El rey Salomón expresó esos sentimientos. Claro, Y leí la biografía de San Juan de que él se inspiró en esos versos del rey Salomón, claro. o sea, fue motivo de inspiración para él para escribir sus poemas también, ¿no? Mirá vos. Se parece que todo viene por ese lado, ¿no? Claro, claro. ¿Verdad? Pero él lo expresó de una manera tan hermosa y tan divina. Pero hasta el día de hoy yo he encontrado gente cristiana, incluso estudiosos, que ellos lo interpretan como si fuera algo mundano, ese Claro. amor, ¿no? Algo material. Algo material, como amor conyugal mundano, pues, ¿no? Entonces es muy importante saber diferenciar entre la lujuria Claro, y el amor. La lujuria es el deseo de disfrutar uno de sus propios sentidos material. Y el amor puro es el amor por Dios, querer servir a Dios, complacer a Dios, ¿no? claro. Utilizando nuestro sentido. Nuestro método de Bhakti Yoga es escuchar, cantar, recordar, servir, adorar, ¿no? Etcétera. Entonces, usar los sentidos del cuerpo al servicio de Dios, eso se llama sadhana bhakti. Claro. El bhakti en la práctica, pues, ¿verdad? Ya cuando se progresa más en el camino de la devoción, ya se le da más importancia, no lo que uno hace externamente solamente, sino al cultivo interno, al sentimiento de amar a Dios y sentir muy agudamente su ausencia, Claro, claro. de añorar estar con Él. Eso se llama laulia, Mm. codicia espiritual. Codicia espiritual, Claro, tal ¿no? cual. Sí. Entonces, bueno, ¿Alguna poesía más, Maharaj, que nos quiera compartir? sí, sí, por supuesto, por supuesto. Me viene a la mente ahorita una frase, un párrafo de sus poemas que dice, mostrando su deseo de ver a Dios, ¿no? Él dice, él hablando con Dios le dice: revela tu presencia y máteme tu vista y hermosura. Mirad que la dolencia del amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. Es casi un piropo a Dios. Claro, está diciendo que, pero genuino, verdadero, ¿no? Es amor genuino, verdadero. ¿Ah? Qué bueno. Revela tu presencia y máteme tu vista y hermosura. Obviamente que él no está pensando en Dios como un viejito todo arrugado, con No, la barba blanca, el pelo blanco, ¿no? Como lo pintó Miguel Ángel, ¿verdad? claro, claro. Él está diciendo la hermosura. Él lo ve como un joven hermoso, ¿no? Tal cual, Eh, tal cual. Maharaj, Y cuéntenos está un poquito. diciendo, Sí, 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 perdón, siga, perdón que lo haya interrumpido. sí, está diciendo que los males de amor no se curan sino con la presencia y la figura, o sea, así como un viajero, ¿no? Que puede viajar por mucho tiempo, finalmente llega a su hogar y la familia, los hijos, la esposa lo reciben. Oh, ese es como, ¿no? El alivio, pues, ¿no? Claro, Asimismo, las personas que están así entregadas en amor a Dios,
el encuentro, esa espera del encuentro, ¿verdad? Es lo que lo hace mantenerse vivo, ¿no? Es lo que los mantiene vivos, Tal cual, ¿no? tal Esa cual. esperanza, ¿no? Esa esperanza continua, ¿verdad? ¿No? Entonces, bueno. Maharaj, le quería comentar o preguntar, mejor dicho, usted hace Sí. varias décadas que practica Bhakti Yoga, que conoce conciencia de Krishna, de hecho es uno de los gurús, Sí. es uno de los maestros espirituales de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, ISKCON, pero tengo entendido que usted en su niñez, en su infancia, practicó o fue criado en un hogar cristiano, ¿no es cierto? Sí, católico, por cierto, ¿no? Claro, Familias son católicos, aunque son del Medio Oriente, de Siria, un país en su gran mayoría musulmán. claro. Hay una minoría cristiana entre ortodoxos y católicos, ¿no? Y yo pues crecí en ese ambiente, ¿no? Claro. Claro, tenía amigos musulmanes y hebreos en la escuela, ¿no? No había ningún tipo de problema, nos llevábamos muy bien, muy armoniosamente, nos respetábamos mutuamente, ¿no? Claro. Entonces, mira, encontré un poema que describe más cercanamente lo que dice el Srimad Bhagavatam, A ver, ¿no? interesante. Ok, dice, uh, oh bosques y espesuras plantadas por la mano del amado, oh prado de verduras, de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. O sea, le está preguntando a las flores y las plantas si ha pasado por ahí su amado. Claro, esto es, sí, sí, Y es mira, Gopi Baba al sí, 100%. exactamente. Ahora escucha el mismo verso, lo que expresan las gopis en su sentimiento por Krishna, ¿no? ¿Quiere que te lea el sánscrito? Sí, por favor. ¿Ah? Sí, sí. Gayantia uchair amum eva samhata, Vikyur ummata kavad vanat vanam, paprachur akasha vad antaram bahir, bhuteshu santam purusham vanaspatim. Cantando en alta voz acerca de Krishna, ellas lo buscaron en todo el bosque de Vrindavan, como si fueran un grupo de mujeres locas. Incluso ellas le preguntaron a los árboles acerca de él, quien al igual que el cielo está presente como el alma suprema dentro y fuera de todas las cosas creadas. Las gopis dijeron, oh árboles, Ashvata, Palaksha, Nyagroda, ¿han visto a Krishna, al hijo de Nanda Maharaj? Se ha ido robándonos nuestra mente con sus amorosas sonrisas y miradas. Claro, es el mismo verso, el mismo sentimiento. Exactamente. Entonces, ahí puedes darte cuenta que algo místico pasó ahí. Claro, Algo místico se transportó de ahí al corazón de San Juan de la Cruz, porque de otra manera, no teniendo acceso claro, a la literatura védica, digamos, ¿no? En esa época, la Edad Media, cómo él pudo expresar semejantes cosas, ¿no? claro, tal cual. Esto me recuerda un verso sánscrito que el señor Shiva, ¿no? Le dijo a su esposa Parvati en relación al Srimad Bhagavatam. Este es un verso del Bhagavatam que acabamos de leer, Sí, del 10º canto, capítulo 30, verso 5. Shiva le dice a su esposa, Aham Beti, Shukka Beti, Vyasa Beti Naveti Va. El significado es, yo conozco el Bhagavatam, Shukadev Goswami lo conoce, pero Vyasadeva puede que sí lo conozca como puede que no lo conozca. Pero un momento, ¿cómo puede que no lo conozca si él lo claro, escribió? Por lógica. Y la explicación que dan Vishwanath Chakrabarti Thakur y otros acharyas
es que Krishna te puede usar un alma, obviamente pura, como instrumento para dar una revelación. Claro, Entonces, claro, la realización pasa a través de la persona, pero la persona no necesariamente entienda todo perfectamente lo que se le está revelando, claro, sino que está siendo utilizada como un instrumento, tal cual. ¿no? Sí, sí, Obviamente algo entenderá, obviamente que sí, claro, pero cuánto entenderá es cuánto Krishna le revela. claro. Por eso el señor Shiva dijo eso. Entonces, en mi humilde opinión también pienso que algo parecido así pasó con San Juan de la Cruz, que recibió un tipo de revelación, obviamente, en Madhurya Rasa, en el amor de la Gopis, pero probablemente no se le reveló todo en detalle, Claro, ¿no? claro. En detalle de cómo es exactamente, pero el sentimiento genuino está ahí, sin duda alguna, y es muy válido y es, ¿no? Es admirable, es, Sí, sí, tal cual, sí, sí. Y claramente hay una experiencia mística, ¿no? Claramente, obviamente, claro. obviamente, ¿no? Sí. No. Y entonces San Juan dice que las plantas le respondieron, Esto sigue, diciendo, sigue. sí, sí, mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando, con solo su figura, vestidos los dejó de hermosura. Qué bueno, O sea, claro. los embelleció con su Sí, sí, presencia. sí, Pues. sí, 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 tal cual. Qué increíble. Qué increíble estos versos que, bueno, como usted decía, ¿no? Él estando quizás a miles de kilómetros del subcontinente de la India, sin tener acceso directo a la literatura védica, sin embargo, pudo expresar, emanar los mismos sentimientos que los grandes santos Vaishnavas, ¿no? Claramente hay una Sí, sí, conexión. así es, así es. Qué bueno. Muy bien. Qué bueno, Maharaj. Le quiero agradecer el tiempo y todo el conocimiento que nos ha brindado. No le quiero robar mucho más de su tiempo, pero para ir cerrando el día de hoy, quizás algunas últimas palabras. No sé si quedó algo en el tintero, algo que no he consultado y que usted tenía ganas de comentar. Quizás alguna poesía más que usted tiene ganas de trabajar junto con nosotros. Algunas últimas palabras como para ya empezar con la recta final de nuestra charla. Muy bien, claro que sí. Voy a leer un poema más y digo una Sí, otra, el que viene después de las plantas, ¿no? Respondiendo, dice, mas, ¿cómo perseveras, oh vida, no viviendo donde vives y haciendo porque mueras las flechas que recibes de lo que del amado en ti concibes? O sea, qué bueno. está diciendo, no viviendo donde vives, porque debes vivir, Claro, ¿no? Con el amado para siempre, la vida eterna, ¿no? ¿Me explico? claro, claro. Ese es el deseo de las almas puras, pues, que están enamoradas de Dios, pues, vivir con Él, servirlo en la eternidad, ¿no? En plena felicidad y pleno conocimiento, Claro, ¿verdad? claro. Esa es la meta de todo ser humano, pues regresar con Dios, ¿no? Te comparto algo, ¿no? Sí. Cuando era adolescente, era monaguillo, ¿no? Y estaba muy atraído por lo espiritual, ¿no? Y una vez le pregunté a un cura, a un sacerdote, que había leído en la Biblia que decía que estamos hechos a forma y semejanza de Dios. Claro, claro. Entonces yo le pregunté, entonces, si Dios tiene una forma semejante a la humana, ¿qué forma tiene Dios? Y él me dijo, es un misterio, nadie ha visto a Dios, ¿no? Entonces yo me quedé con la duda, ¿no? De que cómo sabe él que nadie ha visto a Dios. Ya Claro, habló con todos los millones de personas del planeta que no han tenido alguna experiencia de claro. saber la forma de Dios. ¿Cómo estar seguro? ¿Cómo estar seguro de eso? Sí, exactamente. Entonces leí la misma Biblia que Jesús decía, hay más verdades por decirles, pero no están preparados para entender. Y Claro, bueno, aquí está la respuesta. Si no encuentras la información aquí de la forma de Dios, tienes permiso de buscarla en otra parte.
Así lo entendí yo, porque él dijo también busquen la verdad y los hará libres, Tal cual. ¿no? Entonces yo después de un tiempo conocí el yoga, me hice vegetariano, pero en el yoga decían que Dios es una energía, Una ¿no? luz. Sin forma específica, la luz divina, etc. Tampoco eso me satisfizo porque yo quería conocer a Dios en persona. Claro. Y recuerdo que una vez que estaba un amigo que también practicábamos yoga juntos, fuimos a visitar un centro de yoga en Bogotá, vivíamos en Venezuela. Fuimos a la apertura de un centro de yoga y tal. Y después nos invitaron al restaurante vegetariano que tenían. Y mientras estábamos conversando y alimentando, ¿no? Le dije al amigo, se me acaba de ocurrir una idea. Me dijo, oye, compártela. Dime qué se te ocurrió. Claro. Le dije, mira, en la mesa había un florero con unas rosas rojas fragantes, ¿no? Bonitas. Entonces le dije al amigo, ¿ves por la ventana de ese edificio grande gris? Sí, Ese lo creó el hombre. Y claro. ve estas rosas aquí en la mesa, tan bonitas, fragantes, se las creó Dios. Si Dios creó cosas tan lindas, imagínate cuán bello debe ser Dios. Tal cual. Pero qué lástima que no lo conozco. Pero te prometo que el día que lo llegue a conocer, le voy a entregar mi vida. Se entregó ahí en ese momento. Sí, y el amigo me dijo, está muy bonito el pensamiento, pero tómatela con calma, ¿no? Yo regresé nos regresamos a Venezuela, yo fui a Caracas por mi cuenta. Sí. Y cuando volví a ver ese amigo, me vio vestido de brahmachari. Claro, de monje. Me dijo, oye, cumpliste lo que prometiste. Y bueno, y Porque cuéntanos. Perdón, siga, Maharaj, siga. sí. Porque la primera vez que fui a un templo, ¿no? Por cierto, fue un devoto nuevo, un bhakta que Sí, estaba con otro amigo y nos buscó conversación, nos dio una revista, se la compramos y nos dio una tarjeta de invitación al templo sí. y nos dijo que qué bueno que usted hace yoga, nosotros hacemos bhakti yoga, leemos el Bhagavad Gita, hay cantos, hay danzas, hay comida vegetariana Claro, ofrecida con amor a Dios. Nos interesa, vamos a ir, entonces fuimos. claro, claro. Cuando entré al templo la primera vez, había un grupo de devotos ahí terminando de decorar y para Sí. recibir invitados. Y les pregunté, por favor, ¿me pueden decir para ustedes qué forma tiene Dios? Todavía estaba con la pregunta, Y ahí, todavía tenía la pregunta de la forma de Dios. así es, no se me olvidó. Claro. Y ellos ahí mismo me mostraron un cuadro muy hermoso, un óleo grande de Radha y Krishna. Qué bueno. Krishna tocando la flauta, atrás había una vaquita, adelante había unos pavos reales, estaba el río Yamuna con flores de loto, Qué lindo. ¿no? Entonces, cuando me mostraron ese cuadro, yo quedé muy impresionado. Pensé, bueno, al fin alguien tiene una idea concreta, ¿no? Claro. Yo miré el cuadro y pensé, ¿y por qué no puede ser? Se ve muy bonito. Yo pensé, todas las religiones del mundo están buscando a Dios y estos arequisas son tan atrevidos que tienen su cuadro en la pared de su templo. Esto me parece muy revolucionario, ¿no? Espiritualmente hablando. Claro, claro. Me interesa esto, quiero saber más de Krishna, ¿no? Qué bueno. Y así empecé a visitar el templo y en pocos meses, pues, ¿no? A la semana ya estaba cantando Dice, ¿no? Qué bueno. Estaba realmente Y entregado, realmente sí, entregado. sí, estaba como, me encontré como algo muy familiar. Claro, O sea, sentí como que era algo que ya conocía de antes, ¿no? Y estaba como recuperando la memoria espiritual, tal cual, ¿no? tal cual. ¿Y esto en qué año Bueno, fue, Maharaj? Más o menos, aproximadamente, ¿en qué momento usted conoció Conciencia de Krishna? conocí en el 73, Uh-huh. 1973, y me uní al templo a comienzos del 74, Claro, qué bueno. los primeros meses del 74.
qué bueno. ¿no? Bueno, y usted, para las personas que no conocen, usted es discípulo directo de su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Antes de la despedida del día de hoy, por favor, cuéntenos un poquito estar en presencia Yo de Srila tuve, Prabhupada. Usted tiene, tuve de la, hecho, la- un libro, escribió un libro sobre la visita de Srila Prabhupada a Latinoamérica cuando sí, estuvo en sí, Venezuela. Cuéntenos un poquito cómo fue estar en presencia mismo de Srila Prabhupada. tuve la gran fortuna y misericordia de conocer a Prabhupada personalmente y ser iniciado por él en su única visita a Sudamérica, Claro, Venezuela. Vinieron devotos de varios países de Latinoamérica para estar comprados para ser iniciados por él, de Brasil, de Argentina, de, de México, Puerto Rico, República Dominicana, muchos países vinieron. claro, claro. Entonces, bueno, tuve la gran misericordia de unirme al movimiento en el tiempo preciso para recibir pues la iniciación de Srila Prabhupada en persona, Qué bueno. ¿no? Y, y todo lo describo en un libro que se llama Srila Prabhupada en Venezuela. Tal De cual. hecho, está en el Database en español el libro. Y Muy está bien. impreso también físicamente, ¿no? Entonces, ahí están todas las anécdotas, enseñanzas que Prabhupada dio en una semana que estuvo en Venezuela, Qué bueno. ¿no? Qué bueno. Maharaj. O sea, antes de conocer la conciencia de Krishna, yo me lamentaba. ¿Por qué no nací en la época de Jesucristo? Hubiera sido uno de los seguidores, hubiera aprendido más de Dios con él. Y como tenía ese deseo que Krishna me lo complació, en ponerme en contacto con Srila Prabhupada, su devoto puro, ¿no? Qué bueno. Entonces, Qué bueno. y Bueno, con Prabhupada pues aprendí todo lo que, la importancia de amar a Dios, ¿no? Y conocerlo personalmente. claro. Qué bueno. Qué bueno, Maharaj. Muchísimas gracias por su tiempo, por todo este conocimiento. Gracias por este episodio Ya. del día de hoy, donde pudimos hacer estos vínculos entre el cristianismo místico y el Bhakti Yoga a través de la figura de San Juan de la Cruz. Invitamos a las personas a que conozcan más de San Juan de la Cruz en sus poemas, en su literatura. Van a poder leerlo y van a poder conocer también justamente acerca de los sentimientos más profundos, intensos de la tradición del Vaishnavismo. Así que, Maharaj, muchísimas gracias por darnos su misericordia, su asociación y todo su conocimiento el día de hoy. Hare Krishna, un placer, muchas gracias por la invitación, la aprecio mucho. Le Muchas deseo gracias. todo ese éxito en sus programas. Hare Gracias. Krishna. Gracias, Maharaj. Hare Krishna. Un saludo a todos. Haribol. Hare Krishna.